La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Arequipa a través de Radio San Martín, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, RSD, Lima, Radio Santa Rosa. Saludamos al Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba y Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También saludamos a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada FM. Saludamos a nuestros amigos de Huánuco y a través de La Voz de Ayacucho a nuestros amigos de Ayacucho. Nuestro agradecimiento a Emetagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Tenemos ahora una sorpresa muy especial. En unos instantes vamos a estar con nuestro próximo cardenal, anunciado ya y designado por el Papa, todavía no creado, hasta dentro de unas semanas, muy pocas ya. El Perú tendrá por primera vez en su historia 2 cardenales, aunque habrá que decir también que el primer cardenal que tiene en el Perú recién corresponde al siglo XX. Así que nuestros santos, voy a pensar acá, ¿qué pensaría Santa Rosa, ¿no?, si supiera que hay 2 cardenales en el Perú? Cuando en su época, pues, las Américas eran tan remotas, las Indias en realidad, como se las llamaba, eran tan remotas que hacía poco probable que un príncipe de la iglesia pasara por estas tierras. Así es, pero ya tenemos, en un ratito vamos a tener la comunicación con Huancayo. Con Roma. Ah, está en Roma, monseñor. Roma. Está en Por Roma. eso tenemos alguna, no sé si ya podemos comunicarnos. Vamos a hacer todos los intentos. Ayer conversamos con un señor, quedamos para hoy día contactarnos y vamos a ver, ojalá. Y mandó muchos saludos, sí, monseñor también. Y además ahí en la pausa, Abel me estuvo contando que lo conoce hace muchos años porque trabajaron juntos en la primera visita del Papa. En la primera visita del Papa. Él trabajaba con los jóvenes de su comunidad, jesuitas. Había un movimiento, Comunidad de Vida Cristiana, CBX. Ya estaba trabajando con jóvenes en esa época. Y hay que tener entusiasmo por estos, como se dicen, vientos de frescura dentro de la Iglesia Católica, ¿no? No solamente es el nombramiento de 14 nuevos cardenales lo que amplía el colegio cardenalicio, lo que cambia finalmente, en cierta forma, la historia del colegio cardenalicio, ¿no? O sea, hace 100 años el colegio cardenalicio era mucho más chiquito. Así es. Y casi todos los cardenales eran italianos o europeos, pero básicamente italianos, porque por las distancias, el colegio cardenalicio sirve para 2 cosas, ¿no es cierto? Para elegir a un nuevo papa. Y la distancia, pues, hasta que llegaban todos los cardenales, imagínense ustedes, del mundo, era muy, muy complejo. Y el otro tema era para auxiliar al Papa en los temas que el Papa les encomiende. Entonces, celebrar un consistorio, si había que esperar gente que venía de todas partes del mundo, pues era muy complicado, hace 100 años, ¿no? Un viaje en barco era, pues, 15 días llegando hasta Roma, ¿no? Hoy se toman un avión y al día siguiente están en Roma, casi desde cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, el tema de la distancia ya no es un problema, ni la lejanía o cercanía del centro, que es para los católicos el Vaticano. Así que el colegio cardenalicio se va ampliando, ¿no es cierto? Y se va diversificando, incluyendo gente de todos los continentes, de todas las razas, de todas las... pero no a mujeres, como decimos. Pero el Papa podría disponer, ojo, esto no es dogma de fe, el Papa podría disponer que un laico sea finalmente cardenal. Podría ser. ¿Ha habido en la historia? En la historia, por supuesto. Ha habido. En las últimas normas que hay aprobadas, no. Ya se cambió, por lo menos diácono. Por lo menos diácono. Ahora, si eres sacerdote, se te hace obispo inmediatamente. Claro. Incluso algunos no son obispos de una determinada jurisdicción con facultades administrativas, sino de una manera honorífica. ¿Ok? Pero sí tienen el título de obispo y al mismo tiempo cardenal, pero conforman lo que es importante el colegio cardenalicio, que es el que elige al nuevo papa.
Entonces, una cosa es elegir a un papa entre 15 y otra cosa es elegir entre el papa entre 120, 130, dependiendo del número de cardenales. 120 son. Hay un número Sí, establecido. pero han aumentado a 14, pues. Ujú. Ahora, es Pero verdad que la hay edad, otros se retiran. a los 80 años tienen que dejar. Y ya son eméritos, se es cardenal hasta que uno se muere. Eso sí. ¿Ya? O sea, es un título como el título de príncipe, es un título casi monárquico, ¿no? Ujú. Va con la persona hasta que la persona muere, o sea, no eres ex cardenal, no hay ex cardenal de ninguna manera. Ahora, el obispo sí se retira porque renuncia, ¿no? Y en el Perú se les conoce como obispos eméritos Así es. y también conforman la conferencia episcopal, no es que no la conformen y se recurre a ellos para consejo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque no siempre todos están en capacidad física, ¿no es cierto?, de poder auxiliar a los demás obispos, ¿no? Entonces hay una edad límite para renunciar a ser obispo que es 75 años y una edad límite para conformar el consistorio que es de 80 años, aun cuando asisten también, ¿ah? O sea, pueden asistir, pero no participan en la elección del Papa. Así O sea, es. no votan. No hay votación. No participan en la votación. Estamos teniendo problemas con Roma, Sí. creo, ¿no? Sí. No. Bueno, vamos a seguir insistiendo, A no hay ver, problema. tú sal y marca Sí. los números A ver. mágicos. Yo creo que acá hay problemas en nuestro... Como ustedes comprenderán, esta radio es humilde y somos ahorita 1, 2, 3, 4, 5 y 2 estamos sentados en la mesa. Así que no hay mucha gente para machucar los números, ¿ya? Pero están en el trabajo de tratar de hablar con Roma. Desde aquí vamos a hablar un ratito de otros temas. Ayer hubo un largo debate, creo que 12 horas, por presión casi popular y de los propios congresistas de oposición al fujimorismo, hay que ponerlo así, por debatir una norma que es muy importante, que es la norma del control de cooperativas. Las cooperativas en el Perú nacen con gran fuerza durante el gobierno militar, aunque ya el cooperativismo tenía sus raíces muy antiguas, pero nace con mucha fuerza durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, como una solución, ¿no es cierto?, como una respuesta al capitalismo, ¿no? Ni comunista, ni capitalista, la tercera vía, la cooperativa, donde nadie es dueño de nada, ¿no es cierto?, y todos somos dueños de todo. La vía en el Perú, en lo que se refiere a propiedad agraria, resultó siendo un fracaso, lamentablemente. Pero el modelo se mantuvo para algunas cooperativas de aspecto laboral, por ejemplo, que tenían ciertos incentivos y otras de ahorro y crédito. El tema con estas cooperativas de ahorro y crédito es que muchas quebraron, fueron muy mal manejadas en los 70s y 80s, pero luego resurgieron en una especie de resurrección un poco extraña. O sea, ¿por qué el BRAEM tiene casi 200 cooperativas de ahorro y crédito? El BRAEM. ¿Por qué? ¿No? Hay casi una cooperativa cada, ¿qué?, 1000 habitantes. Es bastante extraño. ¿Qué es lo que pasa? Las cooperativas comenzaron a poder ser utilizadas para hacer una serie de actos con el Estado, pero no pasan por la regulación de la Superintendencia de Banco y Seguro. Es decir, captan fondos públicos del público, en teoría no tienen afán de lucro, lo cual está por discutirse, y a su vez solamente, ¿no es cierto?, le dan beneficios a sus propios asociados. Pero tienen que ser administradas, y la administración tiene un costo, y ese costo se tiene que repartir también entre sus asociados. Lo cierto es que las cooperativas han servido para evadir la acción de la justicia y el control y lamentablemente lavar dinero, sea proveniente del narcotráfico, de cualquier actividad criminal, no solamente el narcotráfico, de cualquier actividad criminal. Y por lo tanto, al estar ajenas a todo control, entonces simple y llanamente recibiendo dinero, si no recibieran del público y dinero del público, en fin, han comenzado a manejar cantidades de dinero que son ya interesantes. La Unidad de Inteligencia Financiera ha recomendado que tengan control de la CBS. La CBS ha pedido controlarlas y, por supuesto, la Comisión de Integridad nombrada por el expresidente Kuczynski, uno de sus puntos centrales era que las cooperativas fueran vigiladas.
Por ejemplo, Orellana, para que ustedes tengan una idea, tenía su propia cooperativa, ¿no? El traficante de inmuebles que está ahora preso. Muy bien. Entonces, la idea era que eso se tenía que discutir. Hace mucho tiempo que hay estos pedidos que se han discutido, que se han colocado en agenda en el Congreso y finalmente lo lograron dictaminar y colocar en agenda. Pero la congresista Úrsula Letona, en un solo día, siendo presidenta de la Comisión de Constitución, presentó su propio proyecto alternativo, ¿no es cierto? Lo dictaminó ella sola y lo presentó ayer. Y su proyecto alternativo implica que la solución al tema se resuelve en un par de años. ¿Por qué? Porque quiere que la supervisión de la CBS sea a las fundaciones, a las asociaciones sin fines de lucro y a las cooperativas. ¿Qué problema hay con las asociaciones sin fines de lucro que no reciben fondos públicos? Ni del público. Ninguno. Y las fundaciones ya están supervisadas por el Ministerio de Justicia. O sea, ¿por qué mezclas papas con camotes y pides reforma constitucional? Porque no quieres que se debate el tema. Ese es todo el problema. ¿Y por qué el fujimorismo no quiere que se debate el tema? Bueno, hay varias razones. No me equivoqué, como dije ayer, en el caso de Miki Torres, que tiene una cantidad de clientela importante en el mundo de las cooperativas, sino que tampoco me equivoqué con otras cosas que desconocía, como la cooperativa de Alas Peruanas, por ejemplo, muy cercana al fujimorismo, financista el señor Ramírez, ¿no es cierto?, de la campaña de Keiko Fujimori. Entonces parece que había una presión bastante, pero bastante grande para que no se discuta este tema en el Congreso, porque hay varios a los cuales no les conviene que el esquema desaparezca por ahora, ¿no es cierto? Quieren 2 años, seguramente para escapar hacia otros esquemas. Pero el problema de las cooperativas es bien grave, reitero, porque se lava activos a través de las cooperativas. Y como no tienen ninguna supervisión, tú puedes desaparecer ahí todo el patrimonio que tienes del narcotráfico, todo el patrimonio que tienes de oro ilegal, todo el patrimonio que tienes de trata o de lo que te dé la gana, y es un agujero negro donde nadie puede entrar. Y cuando le vas a preguntar a la persona a su origen, no, perdón, yo soy cooperativista, ¿no? Tengo mis ahorros en mi cooperativa. ¿Y cuántos ahorros tienes? Bueno, 200 millones de soles. Oigan, ¿cómo puede tener usted? Hace años que yo soy cooperativista y todos mis ingresos los tengo en la cooperativa y me dan muy buena rentabilidad porque prestan mi plata y me dan un gran ingreso, entonces por eso es que tengo estos ingresos. Ah, caramba, qué bien, ningún problema. Entonces eso es pero muy peligroso, porque además están haciendo actividades de intermediación financiera que no deberían hacer bajo ninguna consideración. 8:16, yo creo que nos vamos a la pausa para poder lograr hablar con Roma. En esas estamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 16 minutos, estamos a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas en el Cusco, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Cepagua en Ucayali. También nuestros amigos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado son emisoras dominicas en el Perú. Un saludo también para Huánuco, Radio Huánuco, frecuencia modulada, y para Radio La Voz de Ayacucho y AM Tagua. Rosa María. Claro, el problema con las cooperativas, yo no sé si eso se modificó o no en algún momento, es que en licitaciones públicas tú tienes que afianzar. O sea, una vez que te ganas la Buena Pro, o antes que ganes la Buena Pro, tienes que presentar una fianza, ¿no es cierto?, que cubra el servicio que vas a dar. Obviamente el banco te cobra pues 2%, 3% por el monto de la fianza, porque si tú no honras, el banco tiene que honrar por ti. Pero las cooperativas también estaban permitidas de participar en estas operaciones públicas. ¿Y qué pasaba? Que después el proveedor no cumplía y la cooperativa no tenía cómo honrar la fianza. Y el Estado se quedaba, como dicen ustedes vulgarmente, enyucado. ¿Ya? Y eso también ha sido un problema permanente. Entonces el proveedor formal que se iba al banco, que conseguía crédito para su fianza, o sea, que conseguía un dinero más caro, si quieren, una fianza porque es más cara, estaba siempre en desventaja frente a aquel que iba a la cooperativa. Entonces,
que era absurdo completamente. Entonces, en ese sentido también había que eliminar la presencia de las cooperativas en licitaciones públicas, que es uno de los problemas más complicados y del cual ya se había hablado rápidamente en algunos momentos contra este tema en el gobierno. Así que yo espero que finalmente el fujimorismo entienda, porque ayer se ha aprobado 45-43 que regrese a comisiones, o por 46-43, 3 votos, que el fujimorismo entienda que ya no tiene esa sólida mayoría y que si toda la oposición hubiera ido a trabajar, la oposición al fujimorismo me refiero, que gobierna el país, si toda la oposición hubiera ido a trabajar ayer al Congreso y no solamente 86, 87 congresistas, probablemente hubieran logrado que el tema se debatiera y se aprobara, ¿no es cierto?, en favor de los que quieren que la Superintendencia de Banco y Seguro supervise las cooperativas. Así es. Esa es una cosa. Pero hay otras cosas que el Congreso impide, el fujimorismo impide. Por ejemplo, el proyecto del plástico, ¿ya? El proyecto del plástico es un proyecto bien interesante, aun cuando no haya sido pasado al pleno, aun cuando no haya sido finalmente debatido y aprobado como ley. Yo creo que el congresista Lombardi ya puso, digamos, ya puso el tema en agenda. Y el tema en agenda tiene que discutirse y tarde o temprano va a aprobarse porque todos los países del mundo van en ese camino. Es decir, no se trata de prohibir todo el plástico. Hay muchísimas cosas de plástico que son de una utilidad importantísima y no pueden dejar de usarse, por ejemplo, en el campo médico. Pero se trata de reducir el consumo de plástico de un solo uso. Es decir, la famosa bolsa de plástico que a usted le da en el mercado. Cuando no había bolsas de plástico, hubo un mundo así, ¿eh? No hace mucho, hace un siglo no habían bolsas de plástico. No habían, hace un siglo, en 1918, no había bolsas de plástico. La gente iba al mercado con sus canastas. Así es, las ¿no? canastas. Y yo he ido a mercados con canastas y a veces voy al mercado con mis canastas. Y las canastas son útiles porque ahí pones tus cosas y finalmente te las llevas. Muy bien. Entonces, carrito, canasta, lo que la bolsa de tela, ¿recuerdas? Bolsa de tela. Bolsa de tela, bolsa de plástico. Hay ahora unas de un material sí plastificado, pero más duraderas, que pueden ir y venir del mercado todo el tiempo. Pero yo les digo, ¿dónde terminan las bolsas de plástico? Terminan básicamente en los ríos. Porque la gente, lamentablemente, los rellenos sanitarios que tenemos en el Perú, en la mayor parte de pueblos peruanos, no son rellenos sanitarios, son botaderos. Y esa bolsa de plástico, a diferencia del material orgánico, se demora 1000 años en deshacerse. Y finalmente, una buena lluvia la arrastra al río y del río termina en la orilla del mar. Y yo he limpiado playas, este verano he vuelto a limpiar playas y me quedo casi sin cintura, básicamente recogiendo bolsas de plástico. Las bolsas de plástico que a usted le entregan en el mercado. No solamente en los supermercados, sino las que entregan en el mercado. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a hacer para llevarme pues el pollo si no me dan mi bolsa de plástico? Bueno, podemos pensar en algunos envases reusables. Pero lo que no podemos es seguir discutiendo el uso del plástico y del tecnopor, que es otro problema bien grave, por eso no sé, el tecnopor en envase no se destruye nunca, es indestructible, se rompe, se hace bolita, pero es indestructible. Obviamente se puede utilizar para otros fines, para la construcción, para las junturas de la construcción se utiliza, etcétera, pero no para el consumo. Lo que se quiere acá es reducir el consumo del plástico de un solo uso, que es como le digo, es un camino al que está yendo el mundo entero, porque si no terminas con una isla de plástico que está flotando en el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Porque nadie sabe qué hacer con esto, aun cuando se está trabajando ya en tecnología para prácticamente deshacerlo, desintegrarlo con una bacteria, más o menos, ¿ya? Pero hay que hacer toda una investigación para desintegrar lo que has creado. Entonces, por ejemplo, ese es otro proyecto que el fujimorismo no quiere discutir, pero no quiere ni discutir. Y dice, oye, pero es una medida ambiental que se está discutiendo. Chile ya no tiene bolsas de plásticos en los supermercados. Ya no las tiene. Hace mucho tiempo. Viene gente de Chile, parece rarísimo que nosotros tengamos bolsas de plásticos en los supermercados.
Bolsas de papel sí, pero bolsas de plástico no. Ahora, la bolsa de papel tiene otro problema, que tienes que talarte un bosque pues, para hacer bolsa de papel, entonces no tiene sentido. Mejor, no te rías, pues, pero es así, pues no un bosque entero, pero casi, ¿no? Entonces lleva pues tu canasta o lleva tus bolsas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con las bolsas, ¿no? El consumidor más o menos de mi edad. Tuvimos una época, ¿te acuerdas? En Lima, en la época de Alan García I, que no había bolsas de plástico, porque no se importaban los polímeros, creo que se llaman, para hacer bolsas de plástico en el Perú. Y había una escasez espantosa de bolsas de plástico. Entonces, ibas al supermercado, no había won en esa época, ¿no? Entonces, ¿quiere bolsa? Claro, pues señorita, ¿cómo voy a llevar mis cosas? Pues pateándolas. Entonces, ya, pero le va a costar, ¿ah? ¡Cóbreme, pues! Entonces, ya el tema de la bolsa era una bronca. Wong apareció y nadie te preguntaba si querías bolsa. En el 80. Nadie te preguntaba y nadie te cobraba. Seguramente te la cobraban, por supuesto, estaba en el precio. Pero nadie te decía, nadie te lo enrostraba, ¿ya? Y eso cambió completamente la lógica de los supermercados en el Perú, cuya penetración todavía no es absoluta, ¿no? Está muy lejos de serla, pero sí cambió la manera de que la gente se sentía atendida en un supermercado. Entonces se tiene que hacer un programa, y además un programa progresivo, porque además, por ejemplo, yo tengo mis canastas y mis bolsas, pero me olvido, pues, la típica, ¿no? Te olvidas. Ahora, hay supermercados ya en Lima que no te dan bolsas, ninguna bolsa. No sé si has ido a Macro alguna vez. No. No te dan ningún envase de nada, ¿ya? Y hay unas cajas de cartón, digamos, para reuso, ¿ah? No es que estén ahí nuevas, no, reusadas, que si tú quieres las usas, si es que hay. ¿Ya? Porque compras al por mayor y básicamente te llevas las cosas en sus propias cajas de cartón. Pero si no, lleva tu canasta, tu bolsita, lleva lo que tú quieras, pero no te dan una bolsa. Y está repleto de gente y la gente compra, no ha parado de comprar. Entonces ahí tenemos otro tema de defensa del consumidor que podría ser bien tratado en el Congreso y no se quiere tratar. Es una cosa increíble. Y bueno, por supuesto el tema de los octógonos, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud tiene una idea de cómo deben ser las cosas y por presión de la industria quieren hacer un sistema que es incomprensible. Porque es bien fácil entender alto en grasa, alto en azúcar, alto en sodio. Ahí está. Pero me dicen, 23 miligramos de azúcar. Esto es el porcentaje cero no sé cuántos de lo que usted necesita consumir al día. Ya me perdí. Y sobre todo para una población que tiene unos niveles de comprensión matemática bastante bajos. Así es. ¿Ya? Entonces, es bien complicado. Si tú le pones, esto es alto, ya es alto. Y si lo pones en rojo, mejor, yo no tendría problema que los octógonos sean en rojo. Si no le gusta, pero ahí no quieren, pues. Te quieren el semáforo, porque el semáforo te dice que está en rojo, pero no sabes en rojo por qué. ¿Te das cuenta? Es muy complicado. Pero en fin. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? El presidente está en Moquegua. Le encanta ir a Moquegua, ¿no? Le encanta. ¿Por qué Vizcarra será? participa en Hilo, está en este momento, ¿no? Está en ceremonia. Le encanta ir a Hilo. A Moquegua en general, más que a Hilo, pero ¿por qué será, no? O sea, ¿por qué es moqueguano? ¿Tú también eres moqueguano, Eduardo? No, arequipeño. Ni digas. Muy bien. Arequipa. Estamos a la espera también. Ya están viniendo. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa y vamos a cambiar de invitado porque vamos a hablar de un tema que les va a parecer rarísimo, pero que es bien interesante. Las deudas del Estado peruano con algunos grupos. Hemos hablado ayer de las víctimas del terrorismo, pero hoy día vamos a hablar de los tenedores de los bonos de la reforma agraria. Ustedes dirán, no puede ser que todavía existan. Existen. ¿Les han pagado? No. Ya ganaron en todas las instancias, un poco parecido a lo que nos contaba ayer Isela Ortiz, ¿no? Tienen todos los fallos a su favor, han ganado todas las instancias, pero el Estado no te paga. No te paga. Es gravísimo. Te roba, pero no te paga. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Hablar del tema de los bonos de reforma agraria. Como ustedes saben, el Estado peruano tiene una deuda muy antigua, como las deudas del Estado peruano que a veces son muy antiguas,
con los propietarios que fueron expropiados durante el proceso de reforma agraria, tanto del primer gobierno de Belaúnde como del gobierno de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Ese grupo de personas, muchísimas han muerto por cierto, tienen herederos, algunos vendieron sus bonos a algunas compañías que acopiaron, otros no, y hay un paquete de bonos que son y deben ser honrados por el Estado peruano. Los bonistas llevaron al Estado peruano al Tribunal Constitucional, ganaron, o sea, su derecho está fuera de toda discusión. Lo que sigue en discusión es el valor que tiene el bono, es decir, la tasación que se hace sobre el bono. Hablé con unos bonistas hace poco y me decían que la tasación que quiere hacer el Estado peruano es más o menos la siguiente. Si usted tenía un fondo de 200 hectáreas, más o menos te quieren pagar, no sé, $300, ¿no? O algo por el estilo. Algo así como a dólar por hectárea, ¿no? Peor que la expropiación que hubo en algunos casos de equipamiento en su época, que alguna se pagó. Entonces, están molestos, obviamente, están litigando nuevamente, no por el tema de la discusión del derecho a ser indemnizados, sino por el derecho a tener un justiprecio, una justa indemnización. Para hablar de este tema estamos nuevamente con Carlos Anderson, que es vocero de APTA, que es una de las asociaciones, no es la única, pero es la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, aunque en realidad el tema que yo quería resaltar ahora va más allá del tema económico, ¿no? Porque efectivamente hay una disputa en términos de cómo se debería valorar estos bonos, ¿verdad? Normalmente el Estado, la forma como valoriza cualquier deuda, como la actualiza, ¿no? Es utilizando el índice de precio del consumidor. En el caso específico de los bonos agrarios, aquí el año 2013 se emitió una resolución que le permitió al Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF, ¿no?, crear una fórmula que ha sido cambiada varias veces porque la verdad es que no tiene ningún sustento técnico de ninguna naturaleza, pero que en efecto termina básicamente licuando nuevamente el valor de esos bonos a extremos realmente ridículos, como que por ejemplo efectivamente una hectárea llega a ser pagada 0,11 centavos de dólar, ¿no? 0,11 centavos de dólar. O sea, es una cosa increíble realmente. ¿Por bono? No, por hectárea. ¿Por hectárea? ¿No? Eso es el equivalente. Claro, eso es ridículo, ¿no? Completamente. Pero bueno, el tema es que esa resolución de 2013, ¿verdad?, se descubrió un bonista, un día revisando, él quería tocar esa resolución con sus manos, y se dio cuenta de que habían 35 páginas de esa resolución que habían sido fraguadas usando tinta líquida, ¿no? ¿Cómo que 35 páginas con tinta líquida? Nunca entendí eso. ¿A 35 páginas echaron tinta líquida? Sí, sí. O sea, ¿por qué no las botaron, hicieron otras? Es que es lo que tú hubieras imaginado, pero esto claro. fue súper burdo, ¿no? Porque lo que pasó era que un proyecto de resolución original, ¿sí?, fue transformado en un voto singular, ¿ya? A través del uso de tinta líquida. O sea, ustedes acusan que en el Tribunal Constitucional, en el momento de establecer esta valoración, se hizo fraude. Exacto. Y que el fraude lo hizo el señor Urbiola. A ver, no es que nosotros acusemos, ¿eh? No, o sea, hay un proceso. Hay una acusación fiscal que no nos indica al señor Urbiola, sino nos indica al secretario general del secretario reportero, le llaman, ¿no? Del Tribunal Constitucional en ese momento, el señor Oscar Díaz. Hace menos de 3 semanas, ¿no?, el fiscal acaba de acusar, ¿no? Efectivamente, o sea, hay una acusación contra el secretario penal, técnico, ¿no?, una acusación penal por falsificación de documentos, etcétera. Pero no es cualquier documento, pues, ¿no? Vamos por partes. Sí. Respecto al voto de uno de los magistrados que cambia el sentido de la sentencia en perjuicio de los bonistas. Claro, lo cambia de tal manera que genera una situación de empate que después es dirimido por el presidente del Tribunal Constitucional. Exactamente. Ahí lo que hace, o sea, en realidad lo que estamos hablando es de torcer voluntades, ¿no? Porque el tribunal... Ahora, ¿por qué el magistrado cuyo voto le echaron liquid paper no se ha quejado? No, claro que se ha quejado. Él es el demandante es la parte que demanda en la acusación final. ¿Qué es quién? Fiscal, claro. ¿Qué magistrado? El señor Carlos Mesía. Ya, a ver, Carlos Mesía dice, no es mi voto, me lo han cambiado. Claro, y lo dijo desde un principio, Ya, ¿no? muy bien. Sí. Entonces,
¿Qué sacan ustedes con que se denuncie penalmente al secretario general? ¿Buscan la nulidad de la sentencia? A ver, lo que busca primero es que prevalezca la verdad, ¿no? No, aparte O sea, de eso. No, pero es que es lo más importante. O sea, No, la para el verdad, bonista la reforma agraria lo más este, importante es que le paguen su plata. No, lo importante es que sea legítimo, porque justamente después vienen todas las preguntas, la reta de por qué se le paga. No, aquí hay una deuda legítima, ¿no? Que el Estado viene evitando pagar de las formas como sea, desde el año 2001, como tú bien lo has dicho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que el Poder Ejecutivo tendría que haber cumplido de oficio y que sin embargo ha tratado por todos los medios y sigue tratando de no pagar, ¿verdad? Se produce este hecho fraudulento que de hecho debería hacer que la resolución sea írrita, sea nula, ¿verdad? Y a partir de allí... Estamos hablando de una resolución de qué fecha. De julio del 2013. 19 de Muy julio, bien. si no me equivoco. Que es la resolución ¿no? en la que se decide cómo se va a pagar, ¿no es cierto? Básicamente se decide que el MEF tenga todos los poderes para determinar procedimiento de pago, fórmula de pago, y el MEF, cada vez que lanza un decreto supremo con relación a bono, se apoya directamente en eso, porque es la que le dio carta libre, Exactamente, ¿verdad? muy bien. O sea, el tribunal le dijo al MEF, ustedes pagan como ustedes quieran, y el MEF ha hecho estas modificaciones que no tenían... Una y otra vez. Muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que si se tumban la sentencia del 2013... Entonces el MEF ya no va a tener poder? ¿Y entonces quién va a tener poder? Los bonistas. No. A ver, primero que nadie quiere tumbarse nada. Como he dicho, lo que quiere es que prevalezca la verdad. Irrita quiere decir tumbarse. Bueno, irrita significa declarar algo que no fue, pues, porque efectivamente se torcieron voluntades. Y eso lo que debería forzar es a que se sienten las partes, ¿no? El Ejecutivo a través del MEF o quien quieran, ¿no? Y los bonistas para discutir, si quieren, técnicamente de cómo se debe valorar. O sea, si hay que enseñarle un poquito de finanzas a los señores del MEF, se les enseñará un poquito de finanzas. La finanza sí la saben los señores del MEF, lo que pasa es que no tienen plata para pagarles. Estoy siendo cínico. No, claro, y ellos dicen, miren, nosotros podemos pagar esto. No, ¿Quieren o no quieren? No queremos, allá. No, pero a ver, perdóname. Claro. Yo te ofrezco, tengo una deuda de $1,000 y te ofrezco 0.1 centavo. Ajá. ¿Tú lo tomas? O sea, Claro. evidentemente que no. O sea, esa es una actitud realmente matonesca de parte del MEF, ¿no? Que ha tenido una y otra vez, ¿no? Es sinceramente el temple para decirle a gente que tiene una deuda de 50 años, ¿no? Que los bonos, esto que el Estado emitió y que es responsabilidad así inmanente del Estado peruano independientemente del gobierno, que esos bonos sencillamente no valen absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Es una situación, de hecho, que sinceramente, por ejemplo, va en contra de quienes, de alguna forma, propugnan que el Perú sea un país miembro de la OCDE. ¿Tú crees que este tipo de situación subsistiría en un país desarrollado? Hay un porcentaje importante, ¿no?, de bonos que ya han sido vendidos por los tenedores de los bonos a 2 o 3 empresas extranjeras, ¿no es cierto? Que ellas son las que están presionando, digamos. No, están presionando todos. No, yo sé, pero digamos... No, pero es que están presionando todos, porque si no, esto se convierte en un debate entre el Estado peruano y los fondos buitres. Esa es una discusión... pero eso es en Argentina, no es en el Perú. Esa palabra no existe en el Perú, nadie entendería lo que está diciendo. Bueno, pero es donde el tema es... No, es que a veces es más fácil conseguir una solución cuando hay una empresa extranjera de por medio. Sí, o sea, al International Petroleum Company le pagaron todo, claro, ¿no es cierto? Y siempre, todas las expropiaciones que se han hecho sobre compañías extranjeras se han pagado a la integridad. Claro. Entonces, a veces es mejor, pues, de verdad. No, y seguramente así está. De hecho hay un proceso de arbitraje que se había iniciado, ¿no? Por el Fondo Gramercy, ¿no? Exigiéndole al Estado peruano que le pague, ¿verdad? Ya. Así que los bonistas peruanos están todos aquí muy atentos a esa solución, porque evidentemente no podría haber una situación en la que se le pague a un fondo extranjero y no se le pague a los bonistas peruanos. ¿Y ese proceso cómo va? ¿Ese proceso de arbitraje cómo va? Mira, la verdad es que yo no lo sigo de manera porque estricta, es bien importante, ¿no? Porque ese va a marcar probablemente un hito, ¿no? Exactamente, y además un precio. Claro, no, evidentemente, y lo más probable es que cuando lo marque sea el precio mayor, ¿no? Entonces, este gobierno que dice que quiere, ahorrarse un centavito, ¿no? Pagando 0 aquí, ¿verdad? Va a terminar
teniendo que pagarle a todo el mundo, porque no hay forma de que Ahora, no discrimine. es este gobierno, ¿no? son los Muchísimo. últimos 4 gobiernos, ¿no? Exacto, es desde el año 2001, Claro, el es gobierno de Toledo, Toledo, García, García, Humala, PPK, Kuczynski, Vizcarra, y todos. todos que dicen, bueno, yo no sé, es un tema para Ahora, el olvido. ¿en cuánto ¿no? calculan ustedes que es la deuda total? Mira, una actualización, y ya han habido varios ejercicios Claro, de pero actualización, más o menos. incluidos, perdóname, desde el Congreso de la República en 2006, ¿no? Pero todo indica que más o menos está alrededor de unos 4.000, 5.000 millones de dólares. De dólares. Sí, 5.000 millones de dólares significan 2% del PBI, que es algo más o menos de lo que el Estado peruano todos los años emite deuda por un monto superior a ese, ¿no? Así que por ejemplo, si hubiera voluntad de pago, ¿no? Pero- El Estado peruano podría sencillamente emitir un bono a 50 años, Claro. a 100 años, ¿no? Y pagarlo de esa manera. O sea, la verdad es que el impacto fiscal sería mínimo, casi inexistente, y en todo caso, fíjate, independientemente de eso, un país que aspira a ser miembro de la OCDE no puede ser selectivo, ¿no? En qué paga y qué no paga, porque acuérdate que tú lo acabas de decir, ¿no? Hay unos fondos, pero tú sabes que en realidad detrás de los fondos, ¿sabes quiénes están? Están compañías de seguros internacionales, fondos de pensiones internacionales, que son los mismos que siguen comprando, ¿no? Bonos soberanos del Estado peruano. Así es. Entonces es una locura que el Estado peruano diga, bueno, yo estos sí los pago, estos no los pago. O sea, eso se llama un default Claro, selectivo. ¿no? No, y además es muy complicado, efectivamente, para la imagen del Perú, porque si no tienes credibilidad en tus bonos, por eso, lo mejor que han no puedes podido levantar. hacer muchísimos tenedores peruanos, sobre todo gente muy mayor que decía, yo ya no voy a vivir, prefiero vender esto y gozarlo ahora, a precio bien bajo, ¿no? Bueno, claro. Bien castigados, se los han vendido a 10, 20% de su valor real. Bueno, pero es que imagínate, esas ventas se hicieron hace más de 10 años. No si sé, me con gran equivoco, riesgo, ¿no? con gran riesgo. Entonces, la verdad es que quienes lo hicieron, suerte por ellos, porque ya dejaron de tener un problema, ¿no? El tema es para las miles de familias que todavía Ahora, no tienen son sus... tantas miles de familias, ¿no? Sí, no, ¿Cuántas sí, serán? no, sí, son... ¿Cuántas personas son, no como herederos, sino como el título original? Bueno, mira, hay a la EPRA, ¿no? Ajá. Si más no me equivoco, poco más de 2.000 asociados directos, Ya. ¿no? ¿Y ustedes en son APTA? poco más de 500, Ah. ¿no? Ahora, multiplica cada uno, Son sus núcleos familiares, pero digamos, núcleos familiares, son, ¿no? son Pero- 1.500 2.500. 2.500 personas afectadas. No, pues son en realidad muchísimos más, porque no todos los que fueron afectados están en estas asociaciones. No, hay un grupo que no está asociaciones hay un grupo que no está en ninguna parte hay un montón de gente que está en ninguna parte. y otro grupo que vendió. Y hay muchísimos que le siguen todavía juicios en el Estado. No te olvides que le siguen ganando al Estado No, sí. los juicios. Hay en el Ministerio de Agricultura hay 152 sentencias consentidas y ejecutoriadas, ¿no? Es decir, que son órdenes de pago que el Estado peruano paga, por ejemplo, dice, si digamos que tiene una deuda, no sé, pues de 1.000.000 de soles, ¿no? Te paga 2.000 soles cada semestre. Pero te ¿no? paga. Yo conozco gente que le están pagando. No, yo sé, pero pues te digo, a veces a ese ritmo, 6.000 soles cada semestre, ¿no? Ya sabes cuándo van a pagar el 25 millón. años, ¿no? Que 25, en los próximos 300 años. No importa, pero corren intereses, ya tienes tu sentencia. Por lo menos ya tienes tu sentencia y eso es importante. Sí. Ahora, regresando al caso de la sentencia Irrita, ya, una vez que el señor Díaz, por ejemplo, en el peor de los casos, pues lo sentencian, lo condenan, es un acto punible, está Pero aprobado. el señor, pero a propósito, sigue Sí. trabajando en el Tribunal Constitucional, Pues digamos, pero que es una cosa también de Ya. locura, ¿no? Ya, pero O sea, supongamos el que gato ya de lo despensero. encuentran absolutamente responsable, tiene responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué va a pasar luego? Bueno, O sea, hay una también una acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República Contra en Urriola. contra del señor Urbiola, ¿no? Ya, muy bien. Que fue aprobada hace 3 meses, 4 meses, ¿no? Ya. Y que está allí para ser discutida por el Pleno del Muy Congreso bien. y que debería ser muy bien. Y cuando considerada. termine eso, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a ver, va a quedar tan evidente, ¿no? Que todo el andamiaje... Porque una cosa no- pero déjame te digo terminar, una cosa, que una todo el cosa no- andamiaje ha sido construido Es que sobre una cosa, base es que endeble. una cosa no lleva a la otra, pues. O sea, usted puede meter preso al señor Díaz. Ya. Usted puede meter preso al señor Urriola. De acuerdo. Pero eso no significa que por esos son los hechos, la sentencia del Tribunal Constitucional carezca de eficacia.
A ver, eficacia es una cosa, y el hecho de que esté, o sea, digamos que tú, lo que me estás diciendo es que nosotros como sociedad debemos aceptar, ¿no?, que las resoluciones del Tribunal Constitucional pueden ser hechas mediante fraude y que eso no tiene demostradamente fraude, tú me acabas de decir, porque si lo, Claro, si pero lo, si lo supongamos que sentencian, es así. pues te digo, si lo sentencian es porque se Ya. demuestra que ha habido fraude. Muy bien, Y estamos pero- aceptando como sociedad, ¿no?, que hay una serie de No, yo consecuencias. estoy hablándole como abogada. Claro, ¿Cuál como es la abogada. acción legal que ustedes hacen para declarar una sentencia del Tribunal Constitucional irrita porque el secretario general está preso? Bueno, habrá que ir nuevamente al propio Tribunal Constitucional, que tiene una composición distinta, ¿no? Y decirles, ustedes tienen que tomar esto ya desde un punto de vista, si quieres tú, hasta moral, ¿no? Porque no es posible que el Tribunal Constitucional Mire, siga, hay nulidad de cosa juzgada fraudulenta en la Corte Suprema. Bueno, habrá que ir a la Corte Suprema. Pero no, es que esto es una sentencia del Tribunal Constitucional. No conozco nulidad de cosa juzgada fraudulenta. No conozco precedente. Ya. No conozco. O sea, no. Habrá que sentarlo. El Ya. hecho es que, nuevamente, como te digo, como sociedad, no podríamos, o sea, porque si aceptamos, ¿no?, que se pueda construir todo un andamiaje, digamos, legal con consecuencias directas sobre ciudadanos peruanos, aunque fuera uno solo, ¿no?, sobre la base de un fraude. Entonces, bueno, pues ya olvidémonos de la lucha contra la corrupción, Ahora, olvidémonos para de que Odebrecht, quede olvidémonos claro, de todo. para que quede claro, todo el fraude consiste en darle la potestad al MEF de fijar el justiprecio de los bonos. No, el fraude consiste en haber utilizado liquid paper, esto para voltear una sentencia, ¿no? Para convertir algo que era una expresión en una dirección totalmente distinta. ¿En qué dirección? Sí. Bueno, era favorable a que se utilizara el índice de precio al consumidor, ¿no? Ok. Como instrumento para actualizar el valor Muy bien. de estas deudas. Entonces, eran 3 magistrados que estaban, o 4 magistrados, perdón, que estaban a favor de utilizar el índice de precios al consumidor y 3 que no. Cambiaron el voto de uno y por eso ya fueron 4-3 al revés. O sea, lo que ustedes quieren es que se utilice el índice de precios al consumidor. Claro, que es la forma como el Estado actualiza cualquier deuda, la que tú tienes con la SUNAT, con la empresa eléctrica, que sea, no puede haber un régimen de excepción para un tipo particular de deuda. O sea, eso me queda clarísimo. La propia sentencia del 2001, ¿no?, habla de que los bonos tienen que ser pagados de acuerdo con la teoría valorista. Y la teoría valorista justamente dice eso, ¿no?, que el valor intrínseco, ¿no?, de un bien, en este caso financiero, debe ser mantenido, ¿no?, y su costo de oportunidad reconocido en el tiempo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que su causa no es nada popular? ¿Ah? Bueno, yo imagino, fíjate, ve como muchas cosas en el Perú, el peso de la historia, el hecho de que haya habido cierto, por un lado, romanticismo por un lado, y por otro lado también odios, ¿no? Que han hecho pues que se estigmatice a los dueños. O sea, hay gente que tenía 1.500, 1.000 hectáreas. Nadie puede calificar a esa gente de latifundista. En realidad, fíjate, lo paradójico de todo esto es que a quienes sí se le pagó, porque cuando se emiten los bonos originalmente, el total de bonos que emitió el Estado peruano fue por 13.500 millones de soles oro, de los cuales se pagaron 11.000 millones, o sea, casi todo, 80 y tanto % entre el año 69 y el año 82, más o menos, ¿no? Y se le pagaron a los grandes latifundistas, o sea, eso No, es lo se increíble. pagó a todo lo que se reconvirtió en industrial. Industrial, bueno, pero ahí estaban pues los Romeros, estaban Claro, los pero no se estaban- pagaba con dinero, se pagaba con exoneraciones tributarias. Lo que tú quieras, pero al final una Es excepción la misma, tributaria es lo mismo. Me dinero, preguntan ahora ¿no? si eres bonista la reforma agraria, ¿puedes pagar impuestos a la SUNAT con dichos bonos? Deberías poder, pues, por ejemplo. Ya, O pero sea, no se puede, ¿no? No se puede No hoy se en día, puede, no. no se pero- puede, señor. Pero, Lo siento mucho. Pero es una buena idea, ¿no? Claro. O sea, de lo que se trata es de monetizar esos bonos, ¿no? Ya sea para pagar impuestos, ya sea para invertir, ya sea para lo que sea, ¿no? Pero lo que no puede seguir sucediendo que son activos muertos, ¿no? Por voluntades extrañas. Mira, por ejemplo, el caso del señor Humala era increíble, ¿no? Él decía, yo no voy a pagar, incluso Bueno, es que amenazó hay gente acá que me dicen que si se interpretara como usted dice, la deuda es impagable, ¿Por qué es impagable? porque es una cifra estratosférica. No, ¿cómo va a ser estratosférica? Yo déjame explicar, yo soy economista, ¿sí? A ver, 5.000 millones de dólares
como de una economía como la nuestra, de unos 200.000 millones de dólares de ventas al año, más el o menos. PBI, de lo que el sector privado vende. A eso me refiero. O sea, el PBI es como decir las ventas de una empresa, ¿no? O sea, es un flujo, ¿verdad? De cada año, de más de 200.000. El Estado peruano todos los años sale a los mercados internacionales y levanta entre 5.000 y 6.500 millones de dólares. Para atender la pobreza. Ya quisiéramos atender la pobreza. ¿Cómo que para atender la pobreza? Para construir elefantes blancos, para bueno, eso es para un juicio de valor. Cosas, Eso ¿no? es un juicio de No, valor. No es un juicio de valor, están en todas partes. No, eso es un juicio de valor. A usted no le gusta lo que hace el Estado con su plata, a mí tampoco puede, pero eso es un juicio de valor. No usted es prefiere que el valor. Estado, por ejemplo, no financie yo Caliwarma yo lo que prefiero es que que el Estado cumpla con la ley. O sea, aquí, nos ponemos, la verdad que muy exquisitos con el hecho de que decimos, queremos el país OCDE. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Cumplen con la ley. Existe el imperio de la ley. Estoy de acuerdo con ello, pero todo acá es un, tema de valorización. No es un tema de no cumplir con la ley, es un tema de valorización. Bueno, pues entonces no serán 5.000, serán 4.000, 3.000, pero no puede ser 0. Muy bien. O sea, sencillamente. Nos tenemos que despedir porque hoy día tenemos la misa del Señor de la Justicia, así que nos tenemos que ir temprano, pero vamos a la pausa y regresamos para despedirnos del público. Lástima, hemos estado tratando todo el tiempo de hablar con Roma, pero bueno, seguiremos intentando. Roma locuta, causa finita. Hoy día es Señor de la Justicia. Hoy todos los viernes el Señor de la Justicia. Todos los viernes. Vamos a rezar todas yo le recomendaría a los bonitas ir acá y pedir su misa al Señor de la Justicia. Y el domingo su fiesta. Y el domingo su fiesta, además, ahí está. porque hay toda una serie de actividades acá. He visto ayer Se necesita eso. gran actividad, con procesión y todo. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 54 minutos. Señoras y señores, si usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en El Cujo con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, forman todas las emisoras dominicas. Saludo también para Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho, Huánuco por Radio Huánuco frecuencia modulada y también nuestros amigos de AM Tagua. Acá hay gente que me escriba de otras expropiaciones. Nuestro amigo Carlos Rodríguez me dice, yo tenía un cliente, él es abogado, que le expropiaron su playa de estacionamiento para hacer un colegio, que no hicieron, no le pagaron nada, ya murió, pero no está dentro de la deuda agraria. No, lamentablemente no. Esas son expropiaciones que ha hecho las municipalidades muchas veces, acá en Lima, muchas, pero muchas, que están impagas, y además que se hicieron en la época militar, manu militari, o sea, no hay un papel, vinieron y te quitaron tu tierra. Y después, años después, la municipalidad aparece para pedirte que pagues el predial que debes. De lo que ya te expropiaron. Es alucinante, ¿eh? Yo conozco un caso. O sea, te quitaron el bien. El terreno completo. Pasó años. Y después la municipalidad te acota por donde él ya construyó otra cosa. Tiene uso. Sí, dice, usted es el propietario, porque están registros públicos efectivamente como propietario, porque nunca hubo un trámite de expropiación. Pague el predial. Y los arbitrios. Conozco un caso cercano a mi familia, por eso lo sé, ¿ya? Es alucinante, ¿ya? Entonces, oiga, pero ¿por qué voy a pagar si usted sea? Pero igual tienes que pagar, porque si no te embargan. Y no son sumas pequeñas, ¿eh? No, el abuso que se ha hecho en expropiaciones en el Perú es brutal. Ahora, también de otro lado, hay también abusos, ¿no? Hace poco veíamos como abogados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones asesoraban más a los expropiados que al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Para conseguir otro tipo de beneficios, ¿no? Una cosa de locos. Bueno, son las 8:58, nos tenemos que ir despidiendo, 8:56, porque estamos adelantados 2 minutos. Lástima que no hemos podido hablar con Monseñor Barreto, sí, pero el lunes, ¿no? Sí, vamos a intentar el lunes. Parece que ha tenido alguna reunión, porque en Roma ya están en la tarde. Claro. Y ellos justamente van los obispos para reuniones. Así es. Debe estar en alguna comisión de trabajo a esta hora. Así es. Bueno, quiero decir que me da mucha pena haberme enterado hoy que Marcos Cifuentes, Ocram, como lo conocemos en el Twitter, ha publicado hoy su última columna en el diario El Comercio, una columna muy graciosa, ¿no? Donde habla de nuestra señora presidenta de la república que queda, ¿no? Y claro, y es una especie de sobonería del fujimorismo,
que manda un mensaje implícito al cambio de director en el comercio, ¿no? Él se está yendo, porque están cambiando de director, obviamente, después de una enorme lectoría, agradece a sus lectores, pero a los periodistas independientes los votan, pues, y sobre todo, ya sabemos dónde, ¿no? Lamentablemente, esta es una política que se ha repetido durante muchos años en el Grupo del Comercio. Me van a contar a mí. Pero me da mucha pena porque me gustaba leer su columna, la verdad. Pero Ni modo. felizmente hay otros medios, ¿no? Ahora Felizmente, hay otros antes medios. sí te No botaban tenías. de una radio, de un canal o de un periódico, te arruinaban todo. Pero ahora está el internet. Acá como dicen que se te cierra una puerta, pues se te abren mil Sí. ventanas. No, y Marco No, es no, y Marco además es un buenísimo. innovador Sí. en materia de internet, porque él es el que crea el Útero PE y de vez en cuando escribe ahí también, así que yo estoy seguro que vamos a verlo No, en y Útero. en un otro medio también escrito, ahorita lo llaman. Estoy seguro que sí. Y hay que decir algo más. Hoy voy a estar en Chimbote en la noche. Lamentablemente no voy a poder estar en Radio Santo Domingo porque mañana me regreso tempranito y para salir de Chimbote a Trujillo hay que salir a las 5 de la mañana para agarrar el vuelo a las 7:30, 8, o sea que es complicado. Pero sí voy a estar en la feria del libro. O sea, me sorprendió. Tú sabes que al principio lo tomé con un poco de cautela porque dije, qué raro que Nuevo Chimbote tenga una feria del libro. Ujú. Pues tiene la 11ª feria del libro. Y así como Nuevo Chimbote, muchas pequeñas ciudades del país están teniendo ferias del libro impulsadas por sus municipalidades distritales. Entonces, estamos pensando de repente en que el libro no está del todo olvidado, ¿no? Decían que iba a morir pronto y que todos lo íbamos a ver en la pantalla. Bueno, yo voy a ir a hablar de redes sociales, dicho sea de paso, no necesariamente de libros, pero me alegra mucho que haya espacios culturales que se vayan abriendo nuevamente en circunscripciones pequeñas, pero entusiastas, ¿no? Del tema cultural. Igual que en Pacasmayo el fin de semana pasado, que ustedes dirían es una ciudad pues, de 31.000 habitantes, tiene una gran vida cultural. Y eso es algo muy importante, porque eso alimenta el espíritu. No alimentará el cuerpo, pero alimenta el espíritu que se necesita alimentar también. Bueno, Bien, ahora nos sí tenemos nos que ir ahora vamos, sí. María. Hasta el lunes. Hasta el día lunes, muchísimas gracias a toda la sociedad dominica de medios de comunicación. Que tengan ustedes un bonito fin de semana y buen viaje y buen retorno. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
¿Les han pagado? No. Ya ganaron en todas las instancias, un poco parecido a lo que nos contaba ayer Isela Ortiz, ¿no? Tienen todos los fallos a su favor, han ganado todas las instancias, pero el Estado no te paga. No te paga. Es gravísimo. Te roba, pero no te paga. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 30 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Hablar del tema de los bonos de reforma agraria. Como ustedes saben, el Estado peruano tiene una deuda muy antigua, como las deudas del Estado peruano que a veces son muy antiguas, con los propietarios que fueron expropiados durante el proceso de reforma agraria, tanto del primer gobierno de Belaúnde como del gobierno de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Ese grupo de personas, muchísimas han muerto por cierto, tienen herederos, algunos vendieron sus bonos a algunas compañías que acopiaron, otros no, y hay un paquete de bonos que son y deben ser honrados por el Estado peruano. Los bonistas llevaron al Estado peruano al Tribunal Constitucional, ganaron, o sea, su derecho está fuera de toda discusión. Lo que sigue en discusión es el valor que tiene el bono, es decir, la tasación que se hace sobre el bono. Hablé con unos bonistas hace poco y me decían que la tasación que quiere hacer el Estado peruano es más o menos la siguiente. Si usted tenía un fondo de 200 hectáreas, más o menos te quieren pagar, no sé, $300, ¿no? O algo por el estilo. Algo así como a dólar por hectárea, ¿no? Peor que la expropiación que hubo en algunos casos de equipamiento en su época, que alguna se pagó. Entonces, están molestos. Obviamente están litigando nuevamente, no por el tema de la discusión del derecho a ser indemnizados, sino por el derecho a tener un justiprecio, una justa indemnización. Para hablar de este tema estamos nuevamente con Carlos Anderson, que es vocero de APDA, que es una de las asociaciones, no es la única, pero es la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, aunque en realidad el tema que yo quería resaltar ahora va más allá del tema económico, ¿no? Porque efectivamente hay una disputa en términos de cómo se debería valorar estos bonos, ¿verdad? Normalmente el Estado, la forma como valoriza cualquier deuda, como la actualiza, ¿no? Es utilizando el índice de precio del consumidor. En el caso específico de los bonos agrarios, aquí el año 2013 se emitió una resolución que le permitió al Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF, ¿no?, crear una fórmula que ha sido cambiada varias veces porque la verdad es que no tiene ningún sustento técnico de ninguna naturaleza, pero que en efecto termina básicamente licuando nuevamente el valor de esos bonos a extremos realmente ridículos, como que por ejemplo efectivamente una hectárea llega a ser pagada 0,11 centavos de dólar, ¿no? 0,11 centavos de dólar. O sea, es una cosa increíble realmente. ¿Por bono? No, por hectárea. ¿Por hectárea? ¿No? Eso es el equivalente. Claro, o ese sea, es ridículo, cero, ¿no? completamente. Pero bueno, el tema es que esa resolución del 2013, ¿verdad?, se descubrió un bonista, un día revisando, él quería tocar esa resolución con sus manos, y se dio cuenta de que habían 35 páginas de esa resolución que habían sido fraguadas usando tinta líquida, ¿no? ¿Cómo que 35 páginas con tinta líquida? Nunca entendí eso. ¿A 35 páginas echaron tinta líquida? Sí, sí. O sea, ¿por qué no las botaron, hicieron otras? Es que es lo que tú hubieras imaginado, pero esto claro. fue súper burdo, ¿no? Porque lo que pasó era que un proyecto de resolución original, ¿sí?, fue transformado en un voto singular, ¿ya? A través del uso de tinta líquida. O sea, ustedes acusan que en el Tribunal Constitucional, en el momento de establecer esta valoración, se hizo fraude. Exacto. Y que el fraude lo hizo el señor Urbiola. A ver, no es que nosotros acusemos, ¿ah? No, o sea, hay un proceso. Hay una acusación fiscal que no nos indica al señor Urbiola, sino nos indica al secretario general del secretario reportero, le llaman, ¿no? Del Tribunal Constitucional en ese momento, el señor Oscar Díaz. Hace menos de 3 semanas, ¿no?, el fiscal acaba de acusar, ¿no? Efectivamente, o sea, hay una acusación contra el secretario penal, técnico, ¿no?, una acusación penal
por falsificación de documentos, etcétera. Pero no es cualquier documento, pues, no estamos vamos por partes. Sí. Respecto al voto de uno de los magistrados que cambia el sentido de la sentencia en perjuicio de los bonistas. Claro, lo cambia de tal manera que genera una situación de empate que después es dirimido por el presidente del Tribunal Constitucional. Exactamente, ahí y lo llaman que un hace, viola. o sea, en realidad lo que estamos hablando es de torcer voluntades, ¿no? Porque el tribunal... Ahora, ¿por qué el magistrado cuyo voto le echaron liquid paper no se ha quejado? No, claro que se ha quejado. Él es el demandante es la parte que demanda en la acusación final. ¿Qué es quién? Fiscal, claro. ¿Qué El magistrado? señor Carlos Mesía. Ya, a ver, Carlos Mesía dice, este no es mi voto, me lo han cambiado. Claro, y lo dijo desde un principio. Ya, ¿no? muy bien. Sí. Entonces, ¿qué sacan ustedes con que se denuncie penalmente al secretario general? ¿Buscan la nulidad de la sentencia? A ver, lo que busca primero es que prevalezca la verdad, ¿no? No, aparte o sea, de eso. No, pero es que es lo más importante. O sea, No, la para el verdad, bonista la reforma agraria lo más este, importante es que le paguen su plata. No, lo importante es que sea legítimo, porque justamente después vienen todas las preguntas, la reta de por qué se le paga. No, aquí hay una deuda legítima, ¿no? Que el Estado viene evitando pagar de las formas como sea, desde el año 2001, como tú bien lo has dicho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que el Poder Ejecutivo tendría que haber cumplido de oficio y que sin embargo ha tratado por todos los medios y sigue tratando de no pagar, ¿verdad? Se produce este hecho fraudulento que de hecho debería hacer que la resolución sea írrita, sea nula, ¿verdad? Y a partir de allí... Estamos hablando de una resolución de qué fecha. De julio del 2013. 19 de Muy julio, bien. si no me equivoco. Que es la resolución en la que se decide cómo se va a pagar, ¿no es cierto? Básicamente se decide que el MEF tenga todos los poderes para determinar procedimiento de pago, fórmula de pago, y el MEF, cada vez que lanza un decreto supremo con relación al bono, se apoya directamente en eso, porque es la que le dio carta libre, Exactamente, ¿verdad? muy bien. O sea, el tribunal le dijo al MEF, ustedes pagan como ustedes quieran, y el MEF ha hecho estas modificaciones que no tenían... Una y otra vez. Muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que si se tumban la sentencia del 2013... Entonces el MEF ya no va a tener poder? ¿Y entonces quién va a tener poder? Los bonistas. No. A ver, primero que nadie quiere tumbarse nada. Como he dicho, lo que quiere es que prevalezca la verdad. Irrita quiere decir tumbarse. Bueno, irrita significa declarar algo que no fue, pues, porque efectivamente se torcieron voluntades. Y eso lo que debería forzar es a que se sienten las partes, ¿no? El Ejecutivo a través del MEF o quien quieran, ¿no? Y los bonistas para discutir, si quieren, técnicamente de cómo se debe valorar. O sea, si hay que enseñarle un poquito de finanzas a los señores del MEF, se les enseñará un poquito de finanzas. La finanzas sí la saben los señores del MEF, lo que pasa es que no tienen plata para pagarles. Estoy siendo cínico. No, claro, no y ellos plata. dicen, miren, nosotros podemos pagar esto. No, ¿Quieren o no quieren? No queremos, allá. No, pero a ver, perdóname. Claro. Yo te ofrezco, tengo una deuda de $1,000 y te digo, te ofrezco 0.1 centavo. Ajá. ¿Tú lo tomas? O sea, Claro. Evidentemente que no. O sea, esa es una actitud realmente matonesca de parte del MEF, ¿no? Que ha tenido una y otra vez, ¿no? Es sinceramente el temple para decirle a gente que tiene una deuda de 50 años, ¿no? Que los bonos, esto que el Estado emitió y que es responsabilidad así inmanente del Estado peruano independientemente del gobierno, que esos bonos sencillamente no valen absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Es una situación de hecho que sinceramente, por ejemplo, va en contra de quienes de alguna forma propugnan que el Perú sea un país miembro de la OCDE. ¿Tú crees que este tipo de situación subsistiría en un país desarrollado? Hay un porcentaje importante, ¿no?, de bonos que ya han sido vendidos por los tenedores de los bonos a 2 o 3 empresas extranjeras, ¿no es cierto? Que ellas son las que están presionando, digamos. No, están presionando todos. No, yo sé, pero digamos... No, pero es que están presionando todos, porque si no esto se convierte en un debate entre el Estado peruano y los fondos buitres. Esa es una discusión. Pero eso es en Argentina, no es en el Perú. Esa palabra no existe en el Perú, nadie entendería lo que está diciendo. Bueno, pero es donde lo quieren llevar. El tema es, es que a veces es más fácil conseguir una solución cuando hay una empresa extranjera de por medio. Sí, o sea, al International Petroleum Company le pagaron todo, claro, ¿no es cierto? Y siempre todas las expropiaciones que se han hecho sobre compañías extranjeras se han pagado a la integridad. Claro.
Entonces, a veces es mejor, pues de verdad. No, no, y seguramente así está. De hecho hay un proceso de arbitraje que se había iniciado, Ya. ¿no? Por el Fondo Gramercy, ¿no? Exigiéndole al Estado peruano que le pague, ¿verdad? Ya. Así que los bonistas peruanos están todos aquí muy atentos a esa solución, porque evidentemente no podría haber una situación en la que se le pague a un fondo extranjero y no se le pague ¿Y a los ese bonistas proceso peruanos. cómo va? ¿Ese proceso de arbitraje cómo va? Mira, la verdad es que yo no lo sigo de manera Porque es bien estricta, importante, ¿no? porque ese va a marcar probablemente un... Sí, un hito, ¿no? Exactamente, y además un precio. Claro, no, evidentemente, y lo más probable es que cuando lo marque sea el precio mayor, ¿no? Entonces, este gobierno que dice que quiere, bueno, ahorrarse un centavito, ¿no? Pagando cero aquí, ¿verdad? Va a terminar teniendo que pagarle a todo el mundo, porque no hay forma de que Ahora, no discrimine. es este gobierno, son los Muchísimo. últimos 4 gobiernos, ¿no? Exacto, es desde el año 2001, Claro, bien, el gobierno de es Toledo, Toledo, García, García, Humala, PPK, Kuczynski, Vizcarra, y, todos. todos que dicen, bueno, yo no sé, es un tema para Ahora, el olvido. ¿en cuánto ¿no? calculan ustedes que es la deuda total? Mira, una actualización, y ya han habido varios ejercicios Claro, de pero actualización, más o menos. incluidos, perdóname, desde el Congreso de la República en 2006, ¿no? Pero todo indica que más o menos está alrededor de unos 4.000, 5.000 millones de dólares. De dólares. Sí, 5.000 millones de dólares significan 2% del PBI, que es algo más o menos de lo que el Estado peruano todos los años emite deuda por un monto superior a ese, ¿no? Así que por ejemplo, si hubiera voluntad de pago, ¿no? Pero- El Estado peruano podría sencillamente emitir un bono a 50 años, Claro. a 100 años, ¿no? Y pagarlo de esa manera. La verdad es que el impacto fiscal sería mínimo, casi inexistente, y en todo caso, fíjate, independientemente de eso, un país que aspira a ser miembro de la OCDE no puede ser selectivo, ¿no? En qué paga y qué no paga, porque acuérdate que tú lo acabas de decir, ¿no? Hay unos fondos, pero tú sabes que en realidad detrás de los fondos, ¿sabes quiénes están? Están compañías de seguros internacionales, fondos de pensiones internacionales, que son los mismos que siguen comprando, ¿no? Bonos soberanos del Estado peruano. Así es. Entonces es una locura que el Estado peruano diga, bueno, yo estos sí los pago, estos no los pago. O sea, eso se llama un default Claro, selectivo. ¿no? No, y además es muy complicado, efectivamente, para la imagen del Perú, porque si no tienes credibilidad en tus bonos, por eso, lo mejor que han no puedes podido levantar. hacer muchísimos tenedores peruanos, sobre todo gente muy mayor que decía, yo ya no voy a vivir, prefiero vender esto y gozarlo ahora, a precio bien bajo, ¿no? Bueno, claro. Bien castigados, se los han vendido a 10, 20% de su valor real. Bueno, pero es que imagínate, esas ventas se hicieron hace más de 10 años. No si sé, me con gran equivoco, riesgo, ¿no? con gran Entonces, riesgo. la verdad es que quienes lo hicieron, suerte por ellos, porque ya dejaron de tener un problema, ¿no? El tema es para las miles de familias que todavía Ahora, no tienen son sus... tantas miles de familias, ¿no? Sí, no, ¿Cuántas sí, serán? no, sí, son... ¿Cuántas personas son, no como herederos, sino como el título original? Bueno, mira, hay a la EPRA, ¿no? Ajá. Si más no me equivoco, poco más de 2.000 asociados directos, Ya. ¿no? ¿Y ustedes en son APRA? poco más de 500, Claro. ¿no? Ahora, multiplica cada uno, Son sus núcleos familiares, pero digamos, núcleos familiares, son, ¿no? son Pero- 1.500 2.500. 2.500 personas afectadas. No, pues son en realidad muchísimos más, porque no todos los que fueron afectados están en estas asociaciones. No. Hay un grupo que no está asociaciones hay un grupo que no está en ninguna parte. hay un montón de gente que está en ninguna parte. y otro grupo que vendió. Y hay muchísimos que le siguen todavía juicios en el Estado. No te olvides que le siguen ganando al Estado No, sí. los juicios. Hay en el Ministerio de Agricultura hay 152 sentencias consentidas y ejecutoriadas, ¿no? Es decir, que son órdenes de pago que el Estado peruano paga, por ejemplo, dice, si digamos que tiene una deuda, no sé, pues de 1 millón de soles, ¿no? Te paga 2.000 soles cada semestre. Pero te ¿no? paga. Yo conozco gente que le están pagando. No, yo sé, pero pues te digo, a veces a ese ritmo, 6.000 soles cada semestre, ¿no? Ya sabes cuándo van a pagar el 25 millón. años, ¿no? Que 25, en los próximos 300 años. No importa, pero corren interés, ya tienes tu sentencia. Por lo menos ya tienes tu sentencia y eso es importante. Sí. Ahora, regresando al caso de la sentencia Irrita,
Ya, una vez que el señor Díaz, por ejemplo, en el peor de los casos, pues lo sentencian, lo condenan, es un acto punible, está Pero aprobado. el señor, a propósito, sigue Sí. trabajando en el Tribunal Constitucional, Pues digamos, pero que es una cosa también de Ya, locura, ¿no? ya, pero O sea, supongamos el que gato ya de lo despensero. encuentran absolutamente responsable, tiene responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué va a pasar luego? Bueno, O sea, hay una también una acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República Contra en Urriola. contra del señor Urbiola, Ya, ¿no? muy bien. Que fue aprobada hace 3 meses, 4 meses, ¿no? Ya. Y que está allí para ser discutida por el Pleno del Congreso Muy bien. y que debería ser muy bien. Y cuando considerada. termine eso, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a ver, va a quedar tan evidente, ¿no? Que todo el andamiaje. Porque una cosa no- pero déjame le digo terminar. una cosa, Que una todo el cosa no- andamiaje ha sido construido Es que sobre una cosa, base es endeble. que una cosa no lleva a la otra, pues. O sea, usted puede meter preso al señor Díaz. Ya. Usted puede meter preso al señor Urriola. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que por esos son los hechos, la sentencia del Tribunal Constitucional carezca de eficacia. A ver, eficacia es una cosa, y el hecho de que esté, o sea, digamos que tú, lo que me estás diciendo es que nosotros como sociedad debemos. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Arequipa a través de Radio San Martín, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, RSD, Lima, Radio Santa Rosa. Saludamos al Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba y Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También saludamos a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada FM. Saludamos a nuestros amigos de Huánuco y a través de La Voz de Ayacucho a nuestros amigos de Ayacucho. Nuestro agradecimiento a Emetagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Tenemos ahora una sorpresa muy especial. En unos instantes vamos a estar con nuestro próximo cardenal, anunciado ya y designado por el Papa, todavía no creado, hasta dentro de unas semanas, muy pocas ya. El Perú tendrá por primera vez en su historia 2 cardenales, aunque habrá que decir también que el primer cardenal que tiene en el Perú recién corresponde al siglo XX. Así que nuestros santos, voy a pensar acá, ¿qué pensaría Santa Rosa, ¿no?, si supiera que hay 2 cardenales en el Perú? Cuando en su época, pues, las Américas eran tan remotas, las Indias en realidad, como se las llamaba, eran tan remotas que hacía poco probable que un príncipe de la iglesia pasara por estas tierras. Así es, pero ya tenemos, en un ratito vamos a tener la comunicación con Huancayo. No, con Roma. Ah, está en Roma, Está en monseñor. Roma. Está en Por eso Roma. tenemos alguna, no sé si ya podemos comunicarnos. Vamos a Ayer- hacer todos los intentos. Ayer Así es. conversamos con un señor, quedamos para hoy día contactarnos y vamos a ver, Y ojalá. mandó que- muchos saludos, Sí. monseñor también. Y además ahí en la pausa, Abel me estuvo contando que lo conoce hace muchos años porque trabajaron juntos en la primera visita En al la Papa. primera visita del Papa. Él No. trabajaba con los jóvenes de su comunidad jesuitas. Había un movimiento, Claro, Comunidad claro. de Vida Cristiana, Claro. CBX. Ya estaba trabajando con jóvenes en esa época. Y hay que tener entusiasmo por estos, como se dicen, vientos de frescura dentro de la Iglesia Católica, ¿no? No solamente es el nombramiento de 14 nuevos cardenales lo que amplía el colegio cardenalicio, lo que cambia finalmente, en cierta forma, la historia del colegio cardenalicio, ¿no? O sea, hace 100 años el colegio cardenalicio era mucho más chiquito Así es. y casi todos los cardenales eran italianos o europeos, pero básicamente italianos, porque por las distancias el colegio cardenalicio sirve para 2 cosas, ¿no es cierto? Para elegir a un nuevo papa, y la distancia, pues hasta que llegaban todos los cardenales, imagínense ustedes, del mundo era muy, muy complejo. Y el otro tema era para auxiliar al Papa en los temas que el Papa les encomiende. Entonces, celebrar un consistorio, si había que esperar gente que venía de todas partes del mundo, pues era muy complicado, hace 100 años, ¿no? Un viaje en barco era pues, 15 días llegando hasta Roma, ¿no? Hoy se toman un avión
y al día siguiente están en Roma, casi desde cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, el tema de la distancia ya no es un problema, ni la lejanía o cercanía del centro, que es para los católicos el Vaticano. Así que el colegio cardenalicio se va ampliando, ¿no es cierto? Y se va diversificando, incluyendo gente de todos los continentes, de todas las razas, de todas las... pero no a mujeres, como decimos. Pero el Papa podría disponer, ojo, esto no es dogma de fe, ¿eh? El Papa podría disponer que un laico sea finalmente cardenal. Podría hacerse. Ha habido sí. en la historia. En la historia, por Ha supuesto. habido, ha habido. En las últimas normas que hay aprobadas, no. Ya se Claro. cambió, por lo menos diácono. Ujú. Por lo menos diácono. Ahora, si eres sacerdote, se te hace obispo inmediatamente. Claro. Incluso algunos no son obispos de una determinada jurisdicción con facultades administrativas, sino de una manera honorífica. Ujú. ¿Ok? Pero sí tienen el título de obispo y al mismo tiempo cardenal, pero conforman lo que es importante el colegio cardenalicio, que es el que elige al nuevo papa. Entonces, una cosa es elegir a un papa entre 15 y otra cosa es elegir entre el papa entre 120, 130, dependiendo del número de cardenales. 120 son. Hay un número Sí, establecido. pero han aumentado a 14, pues. Ujú. Ahora, es Pero verdad que la hay edad. otros se retiran. A los 80 años tienen que dejar. Y ya son eméritos, se es cardenal hasta que uno se muere. Eso sí. ¿Ya? O sea, es un título como el título de príncipe, es un título casi monárquico, ¿no? Ujú. Va con la persona hasta que la persona muere. O sea, no eres ex cardenal, no hay ex cardenal de ninguna manera. Ahora, el obispo sí se retira porque renuncia, ¿no? Y en el Perú se les conoce como obispos eméritos. Así es. Y también conforman la conferencia episcopal, no es que no la conformen y se recurre a ellos para consejo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque no siempre todos están en capacidad física, ¿no es cierto?, de poder auxiliar a los demás obispos, ¿no? Entonces hay una edad límite para renunciar a ser obispo, que es 75 años, y una edad límite para conformar el consistorio, que es de 80 años, aun cuando asisten también, ¿ah? O sea, pueden asistir, pero no participan en la elección del Papa. Así O sea, es. no votan. No hay votación. No participan en la votación. Estamos teniendo problemas con Roma, Sí. creo, ¿no? Sí. No. Bueno, vamos a seguir insistiendo, A no hay ver. problema. Tú sal y marca Sí. los números A ver. mágicos. Yo creo que acá hay problemas en nuestro... Como ustedes comprenderán, esta radio es humilde y somos ahorita 1, 2, 3, 4, 5 y 2 estamos sentados en la mesa. Así que no hay mucha gente para machucar los números, ¿ya? Pero están en el trabajo de tratar de hablar con Roma. Desde aquí vamos a hablar un ratito de otros temas. Ayer hubo un largo debate, creo que 12 horas, por presión casi popular y de los propios congresistas de oposición al fujimorismo, hay que ponerlo así, por debatir una norma que es muy importante, que es la norma del control de cooperativas. Las cooperativas en el Perú nacen con gran fuerza durante el gobierno militar, aunque ya el cooperativismo tenía sus raíces muy antiguas, pero nace con mucha fuerza durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, como una solución, ¿no es cierto?, como una respuesta al capitalismo, ¿no? Ni comunista, ni capitalista, la tercera vía, la cooperativa, donde nadie es dueño de nada, ¿no es cierto?, y todos somos dueños de todo. La vía en el Perú, en lo que se refiere a propiedad agraria, resultó siendo un fracaso, lamentablemente. Pero el modelo se mantuvo para algunas cooperativas de aspecto laboral, por ejemplo, supervisar las cooperativas. Así es. Esa es una cosa. Pero hay otras cosas que el Congreso impide, el fujimorismo impide. Por ejemplo, el proyecto del plástico, ¿ya? El proyecto del plástico es un proyecto bien interesante, aun cuando no haya sido pasado al pleno, aun cuando no haya sido finalmente debatido y aprobado como ley. Yo creo que el congresista Lombardi ya puso, digamos, ya puso el tema en agenda. Y el tema en agenda tiene que discutirse y tarde o temprano va a aprobarse porque todos los países del mundo van en ese camino. Es decir, no se trata de prohibir todo el plástico. Hay muchísimas cosas de plástico que son de una utilidad importantísima y no pueden dejar de usarse, por ejemplo, en el campo médico. Pero
se trata de reducir el consumo de plástico de un solo uso. Es decir, la famosa bolsa de plástico que a usted le da en el mercado. Cuando no había bolsas de plástico, hubo un mundo así, ¿ah? No hace mucho, hace un siglo no habían bolsas de plástico. No habían, hace un siglo, en 1918, no había bolsas de plástico. La gente iba al mercado con sus canastas. Así es, las ¿no? canastas. Y yo he ido a mercados con canastas y a veces voy al mercado con mis canastas. Y las canastas son útiles porque ahí pones tus cosas y finalmente te las llevas. Muy bien. Entonces, carrito, canasta, lo que La necesites. bolsa de tela, ¿recuerdas? Bolsa de tela. Bolsa de tela, bolsa de plástico. Hay ahora unas de un material sí plastificado, pero más duraderas, que pueden ir y venir del mercado todo el tiempo. Pero yo les digo, ¿dónde terminan las bolsas de plástico? Terminan básicamente en los ríos. Porque la gente, lamentablemente, los botaderos, los rellenos sanitarios que tenemos en el Perú, en la mayor parte de pueblos peruanos, no son rellenos sanitarios, son botaderos. Y esa bolsa de plástico, a diferencia del material orgánico, se demora 1000 años en deshacerse. Y finalmente, una buena lluvia la arrastra al río y del río termina en la orilla del mar. Y yo he limpiado playas, este verano he vuelto a limpiar playas y me quedo casi sin cintura, básicamente recogiendo bolsas de plástico. Las bolsas de plástico que a usted le entregan en el mercado. No solamente los supermercados, sino las que entregan en el mercado. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a hacer para llevarme pues el pollo si no me dan mi bolsa de plástico? Bueno, podemos pensar en algunos envases reusables. Pero lo que no podemos es seguir discutiendo el uso del plástico y del tecnopor, que es otro problema bien grave, por eso no sé, el tecnopor en envase no se destruye nunca, es indestructible, se rompe, se hace bolita, pero es indestructible. Obviamente se puede utilizar para otros fines, para la construcción, para las junturas de la construcción se utiliza, etcétera, pero no para el consumo. Lo que se quiere acá es reducir el consumo del plástico de un solo uso. Que es como le digo, es un camino al que está yendo el mundo entero. Porque si no terminas con una isla de plástico que está flotando en el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Porque nadie sabe qué hacer con esto, aun cuando se está trabajando ya en tecnología para prácticamente deshacerlo. Desintegrarlo con una bacteria, más o menos. Pero hay que hacer toda una investigación para desintegrar lo que has creado. Entonces, por ejemplo, ese es otro proyecto que el fujimorismo no quiere discutir. Pero no quiere ni discutir. Y dice, oye, pero es una medida ambiental que se está discutiendo. Chile ya no tiene bolsas de plásticos en los supermercados. Ya no las tiene. Hace mucho tiempo. Viene gente de Chile, parece rarísimo que nosotros tengamos bolsas de plásticos en los supermercados. Bolsas de papel sí, pero bolsas de plástico no. Ahora, la bolsa de papel tiene otro problema, que tienes que talarte un bosque, puedes pasar bolsa de papel, entonces no tiene sentido. Mejor, no te rías, pues, pero es así, pues no un bosque entero, pero casi, ¿no? Entonces lleva pues tu canasta o lleva tus bolsas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con las bolsas, ¿no? El consumidor más o menos de mi edad. Tuvimos una época, ¿te acuerdas? En Lima, en la época de Alan García I, que no había bolsas de plástico, porque no se importaban los polímeros, creo que se llama, para hacer bolsas de plástico en el Perú. Y había una escasez espantosa de bolsas de plástico. Entonces, ibas al supermercado, no había won en esa época, ¿no? ¿Quiere bolsa? Claro, pues señorita, ¿cómo voy a llevar mis cosas? Pues pateándolas. Entonces, ya, pero le va a costar, ¿ah? ¡Cóbreme, pues! Entonces, ya el tema de la bolsa era una bronca. Wong apareció y nadie te preguntaba si querías bolsa. En el 80. Nadie te preguntaba y nadie te cobraba. Seguramente te la cobraban, por supuesto, estaba en el precio. Pero nadie te decía, nadie te lo enrostraba, ¿ya? Y eso cambió completamente la lógica de los supermercados en el Perú, cuya penetración todavía no es absoluta, ¿no? Está muy lejos de serla, pero sí cambió la manera de que la gente se sentía atendida en un supermercado. Entonces se tiene que hacer un programa, y además un programa progresivo, porque además, por ejemplo, yo tengo mis canastas y mis bolsas, pero me olvido, pues, la típica, ¿no? Te olvidas. Ahora, hay supermercados ya en Lima que no te dan bolsas, ninguna bolsa. No sé si has ido a Macro alguna vez. No. No te dan ningún envase de nada, ¿ya? Y hay unas cajas de cartón, digamos, para reuso, ¿ah? No es que estén ahí nuevas, no, reusadas, que si tú quieres las usas, si es que hay. ¿Ya? Porque compras al por mayor y básicamente te llevas las cosas en sus propias cajas de cartón. Pero si no,
lleva tu canasta, tu bolsita, lleva lo que tú quieras, pero no te dan una bolsa. Y está repleto de gente y la gente compra, no ha parado de comprar. Entonces, ahí tenemos otro tema de defensa del consumidor que podría ser bien tratado en el Congreso y no se quiere tratar. Es una cosa increíble. Y, bueno, por supuesto el tema de los octógonos, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud tiene una idea de cómo deben ser las cosas y por presión de la industria quieren hacer un sistema que es incomprensible. Porque es bien fácil entender alto en grasa, alto en azúcar, alto en sodio. Ahí está. Pero me dicen, 23 miligramos de azúcar. Esto es el porcentaje cero no sé cuántos de lo que usted necesita consumir al día. Ya me perdí. Y sobre todo para una población que tiene unos niveles de comprensión matemática bastante bajos. Así es. ¿Ya? Entonces es bien complicado. Si tú le pones esto es alto, ya es alto. Y si lo pones en rojo, mejor. Yo no tendría problema que los octógonos sean en rojo. Si no le gusta, pero ahí no quieren, pues. Te quieren el semáforo, porque el semáforo te dice que está en rojo, pero no sabes en rojo por qué. ¿Te das cuenta? Es muy complicado. Pero en fin. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? El presidente está en Moquegua. Le encanta ir a Moquegua, ¿no? Le encanta. ¿Por qué Vizcarra será? participa en Hilo, está en este momento, ¿no? Está en ceremonia. Le encanta ir a Hilo. A Moquegua en general, más que a Hilo, pero ¿por qué será, no? O sea, ¿por qué es moqueguano? ¿Tú también eres moqueguano, Eduardo? No, arequipeño. Ni digas. Muy bien. Arequipa. Estamos a la espera también. Ya están viniendo. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa y vamos a cambiar de invitado porque vamos a hablar de un tema que les va a parecer rarísimo, pero que es bien interesante. Las deudas del Estado peruano con algunos grupos. Hemos hablado ayer de las víctimas del terrorismo, pero hoy día vamos a hablar de los tenedores de los bonos de la reforma agraria. Ustedes dirán, no puede ser que todavía existan. Existen. Que tenían ciertos incentivos y otras de ahorro y crédito. El tema con estas cooperativas de ahorro y crédito es que muchas quebraron, fueron muy mal manejadas en los 70s y 80s, pero luego resurgieron en una especie de resurrección un poco extraña. O sea, ¿por qué el BRAEM tiene casi 200 cooperativas de ahorro y crédito? El BRAEM. ¿Por qué? ¿No? Hay casi una cooperativa cada 1000 habitantes. Es bastante extraño. ¿Qué es lo que pasa? Las cooperativas comenzaron a poder ser utilizadas para hacer una serie de actos con el Estado, pero no pasan por la regulación de la Superintendencia de Banca y Seguro. Es decir, captan fondos públicos del público, en teoría no tienen afán de lucro, lo cual está por discutirse, y a su vez solamente, ¿no es cierto?, le dan beneficios a sus propios asociados. Pero tienen que ser administradas, y la administración tiene un costo, y ese costo se tiene que repartir también entre sus asociados. Lo cierto es que las cooperativas han servido para evadir la acción de la justicia y el control y lamentablemente lavar dinero, sea proveniente del narcotráfico, de cualquier actividad criminal, no solamente el narcotráfico, de cualquier actividad criminal. Y por lo tanto, al estar ajenas a todo control, entonces simple y llanamente recibiendo dinero, si no recibieran del público y dinero del público, en fin, han comenzado a manejar cantidades de dinero que son ya interesantes. La Unidad de Inteligencia Financiera ha recomendado que tengan control de la CBS. La CBS ha pedido controlarlas y, por supuesto, la Comisión de Integridad nombrada por el expresidente Kuczynski, uno de sus puntos centrales era que las cooperativas fueran vigiladas. Por ejemplo, Orellana, para que ustedes tengan una idea, tenía su propia cooperativa, ¿no? El traficante de inmuebles que está ahora preso. Muy bien. Entonces, la idea era que eso se tenía que discutir. Hace mucho tiempo que hay estos pedidos que se han discutido, que se han colocado en agenda en el Congreso y finalmente lo lograron dictaminar y colocar en agenda. Pero la congresista Úrsula Letona, en un solo día, siendo presidenta de la Comisión de Constitución, presentó su propio proyecto alternativo, ¿no es cierto? Lo dictaminó ella sola y lo presentó ayer. Y su proyecto alternativo implica que la solución al tema se resuelve en un par de años. ¿Por qué? Porque quiere que la supervisión de la CBS sea a las fundaciones,
a las asociaciones sin fines de lucro y a las cooperativas. ¿Qué problema hay con las asociaciones sin fines de lucro que no reciben fondos públicos? Ni del público. Ninguno. Y las fundaciones ya están supervisadas por el Ministerio de Justicia. O sea, ¿por qué mezclas papas con camotes y pides reforma constitucional? Porque no quieres que se debate el tema. Ese es todo el problema. ¿Y por qué el fujimorismo no quiere que se debate el tema? Bueno, hay varias razones. No me equivoqué, como dije ayer, en el caso de Miki Torres, que tiene una cantidad de clientela importante en el mundo de las cooperativas, sino que tampoco me equivoqué con otras cosas que desconocía, como la cooperativa de Alas Peruanas, por ejemplo, muy cercana al fujimorismo, financista, el señor Ramírez, ¿no es cierto?, de la campaña de Keiko Fujimori. Entonces parece que había una presión bastante, pero bastante grande para que no se discuta este tema en el Congreso, porque hay varios a los cuales no les conviene que el esquema desaparezca por ahora, ¿no es cierto? Quieren 2 años, seguramente para escapar hacia otros esquemas. Pero el problema de las cooperativas es bien grave, reitero, porque se lava activos a través de las cooperativas. Y como no tienen ninguna supervisión, tú puedes desaparecer ahí todo el patrimonio que tienes del narcotráfico, todo el patrimonio que tienes de oro ilegal, todo el patrimonio que tienes de trata o de lo que te dé la gana, y es un agujero negro donde nadie puede entrar. Y cuando le vas a preguntar a la persona a su origen, no, perdón, yo soy cooperativista, ¿no? Tengo mis ahorros en mi cooperativa. ¿Y cuántos ahorros tienes? Bueno, 200 millones de soles. Oigan, ¿cómo puede tener usted? Hace años que yo soy cooperativista. Y todos mis ingresos los tengo en la cooperativa y me dan muy buena rentabilidad porque prestan mi plata y me dan un gran ingreso, entonces por eso es que tengo estos ingresos. Ah, caramba, qué bien, ningún problema. Entonces eso es pero muy peligroso, porque además están haciendo actividades de intermediación financiera que no deberían hacer bajo ninguna consideración. 8:16, yo creo que nos vamos a la pausa para poder lograr hablar con Roma. En esas estamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 16 minutos, estamos a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas en el Cusco, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Cepagua en Ucayali. También nuestros amigos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado son emisoras dominicas en el Perú. Un saludo también para Huánuco, Radio Huánuco, frecuencia modulada, y para Radio La Voz de Ayacucho y AM Tagua. Rosa María. Claro, el problema con las cooperativas, yo no sé si eso se modificó o no en algún momento, es que en licitaciones públicas tú tienes que afianzar. O sea, una vez que te ganas la Buena Pro, o antes que ganes la Buena Pro, tienes que presentar una fianza, ¿no es cierto?, que cubra el servicio que vas a dar. Obviamente el banco te cobra pues 2%, 3% por el monto de la fianza, porque si tú no honras, el banco tiene que honrar por ti. Pero las cooperativas también estaban permitidas de participar en estas operaciones públicas. ¿Y qué pasaba? Que después el proveedor no cumplía y la cooperativa no tenía cómo honrar la fianza. Y el Estado se quedaba, como dicen ustedes vulgarmente, enyucado. ¿Ya? Y eso también ha sido un problema permanente. Entonces el proveedor formal que se iba al banco, que conseguía crédito para su fianza, o sea, que conseguía un dinero más caro, si quieren, una fianza porque es más cara, estaba siempre en desventaja frente a aquel que iba a la cooperativa. Entonces, que era absurdo completamente. Entonces, en ese sentido también había que eliminar la presencia de las cooperativas en licitaciones públicas, que es uno de los problemas más complicados y del cual ya se había hablado rápidamente en algunos momentos contra este tema en el gobierno. Así que yo espero que finalmente el fujimorismo entienda, porque ayer se ha aprobado 45-43 que regrese a comisiones, o por 46-43, 3 votos, que el fujimorismo entienda que ya no tiene esa sólida mayoría y que si toda la oposición hubiera ido a trabajar
la oposición, al fujimorismo me refiero, que gobierna el país, si toda la oposición hubiera ido a trabajar ayer al Congreso y no solamente 86, 87 congresistas, probablemente hubieran logrado que el tema se debatiera y se aprobara, ¿no es cierto?, en favor de los que quieren que la Superintendencia de Banca y Seguros